Luisa González ha mostrado que con paciencia, perseverancia y tranquilidad, sobre todo porque la están probando muchísimo, en estos tiempos donde las entrevistas son punzantes, donde se ha encontrado con verdaderos retos, tiene sus frutos. Sube poco a poco en las encuestas, se mantiene primero. Para muchos, ella fue la ganadora del debate. Para otros, quieren bajarla como sea. Empezamos, amigos, amigas, con el perfil de Luisa González, que se apunta hacia una segunda vuelta o a ganar en primera vuelta según el deseo de el pueblo ecuatoriano. Bueno, con esta galería de fotos empezamos, ya que ella está recorriendo el país y demás, tiene mucha aceptación por todos lados. Aquí la vemos, ¿no? En distintas provincias, señoras y señores, cómo hace sus recorridos, sus eventos, donde siente claramente el calor de la militancia y demás. Bueno, el día de hoy tenemos que revisar pues una entrevista con CNN, con Fernando El Rincón, quien los primeros 10 minutos únicamente se habló acerca de Venezuela. No hubo tema de más que hablar. Esta fue la primera entrevista. La invitó para una segunda, para que cuando vuelva a ir, ahora sí puedan hablar acerca de los temas de Ecuador. Escuchemos rápidamente. A la presidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana. Candidata, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto poder compartir con toda la teleaudiencia. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. Le hago unas preguntitas prácticamente de sí o no. ¿Usted es una demócrata? ¿Perdón? ¿Usted es demócrata? ¿Es una demócrata? ¿Se considera así una demócrata? Por supuesto. Creo en la democracia, creo en unas instituciones fuertes que puedan garantizarla además, y un Estado de Derecho. Bien, de entrada, parto de esta respuesta. Siendo usted una demócrata, ¿reconoce regímenes autoritarios, totalitarios y dictaduras? ¿Lo puede hacer? No, las hay en el mundo entero, las reconoce Estados Unidos, muchas de ellas en Asia, en África, muchos países que violan derechos humanos inclusive, ¿no? Pero que hay países que los reconocen porque tienen acuerdos comerciales o extracción de recursos naturales, ¿no? Y ahí Epa. sí, una cosa es Luisa González, una cosa es el Ecuador y otra es el resto de la comunidad internacional. Lo que sí creo firmemente es en los tratados internacionales, en la Declaración de Naciones Unidas, donde dice que cada pueblo tiene derecho a la autodeterminación. Buena respuesta, de Luisa por ahí, empezando. Bien, siendo demócrata Pero no le convence. y sabiendo la definición y pudiendo identificar regímenes totalitarios y dictaduras, si usted llegara a ser presidenta, ¿qué es lo que tiene Maduro en Venezuela? ¿Lo reconoce como un régimen autoritario, como una dictadura o como una democracia? ¿Cuál de las tres figuras es para usted lo que hoy tiene Maduro en Venezuela? Habría que preguntarle eso más bien a los venezolanos. Yo prefiero enfocarme en lo que ocurre hoy día en el Ecuador, donde sí puedo decir que estamos viviendo en una dictadura. No se lo voy a preguntar a los, no se lo voy a preguntar a los venezolanos, se lo pregunto a quien pretende ser la presidenta de un país, porque el riesgo de que no se pueda fijar una postura ante la situación venezolana habla muy mal de cualquiera que se denomine demócrata. Y es necesario saber cómo identificaría el gobierno del Ecuador si estuviera en manos de Luisa González a un Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se trastoca la democracia. Porque si no se fija postura, se está protegiendo y defendiendo y siendo cómplice de lo que a todas luces no es una democracia. Luisa González, ¿cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta, a mujeres, a exministras, al pueblo ecuatoriano, cómo cerramos un año con 6.910 muertos, cómo son los niños asesinados y la primera causa de muerte de niños y jóvenes en Ecuador es
por los asesinatos y la segunda causa de muerte de ellos es por el suicidio. Y en lugar de hablar de estas cosas que aquejan a mi país, tengamos que partir desde el discurso de Venezuela. Venezuela pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? No le convence. Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no, y será el pueblo cómo les respalda o les quita el respaldo a sus dirigentes, a sus presidentes, a sus autoridades. Nosotros partimos del hecho de que en Ecuador se vive una dictadura. Tenemos... Candidata, yo lamento más que se pierda el tiempo de no hablar de Ecuador cuando lo que está en juego aquí es precisamente una democracia. Cuando alguien pretende ser la presidenta de un país y no puede fijar postura ante un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos, ¿cuál es el peligro y por qué esto atañe a Ecuador? ¿Y por qué una candidata debería fijar una postura? Porque si usted solapa este tipo de comportamiento, si usted solapa unas elecciones cuestionadas, si usted solapa y no fija postura ante violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos de su mandato? Esto es de Ecuador. Esto es importante para Ecuador, porque tener a una mandataria que no pueda fijar postura sobre un régimen que ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional y no pueda usted condenar las presuntas violaciones de derechos humanos, el presunto fraude electoral cometido en Venezuela, si usted no puede fijar postura ante eso, entonces, ¿qué le puede esperar a los ecuatorianos? Que usted adopte las mismas figuras porque para usted no representan una violación a todas luces de la democracia, siendo una demócrata, de la protección de los derechos humanos, siendo una candidata a la presidencia. Yo lamento mucho que no pueda hacer esto. Wait. Ahí hace una generalización bastante burda, Rincón. Es una maña del periodismo. Sí, existe, pero es verdad. Lo estás viendo en pantalla. Esto es más o menos como decir, discúlpeme el ejemplo, ¿no? Uy, ese negrito es ladrón, efectivo, es ladrón, está fichado, lo agarró la policía. Entonces, eso quiere decir que todos los negros son ladrones. Ya, es un mal ejemplo, perdóname que lo haga así, pero es de la misma forma. Ay, no, Maduro es esto. Eso quiere decir que Luisa, como es amiga de Maduro, también va a hacer lo mismo. No, cuidado. Disculpen el ejemplo, pero es para que más o menos lo entiendan, ¿no? Es un ejemplo que normalmente uno encuentra a diario, ¿no? Mandando abajo el racismo y todo eso, pero es un ejemplo real. Sigamos. Abiertamente y transparentemente. ¿Por qué? ¿Por qué se retiene la definición? ¿Por qué no se quiere arriesgar a definir? ¿Por qué no le quiere decir a los ecuatorianos? Le lanzo un soy discurso. Una demócrata que defiende los derechos humanos, que no comparte violaciones a derechos humanos, que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata que no puede apoyar un proceso electoral que ha sido calificado prácticamente como un fraude? ¿Por qué no puede decírselo a los ecuatorianos? ¿Por qué tiene que esconder una real definición de demócrata pivoteando hacia un tema que dice no le atañe al Ecuador? Claro que le atañe, porque usted sería entonces la mandataria que no le importaría lo que ocurre y los derechos que se violan en la región. Eso es lo lamentable, candidata. Fernando, voy a partir de dos verbos que usted ha utilizado: arriesgar y esconder. Arriesgar es en Ecuador hoy día salir a la calle. Arriesgar es mandar a tus hijos a jugar fútbol y que te los desaparezcan. Y me refiero a Ismael, a Nehemías, a Steven de 11 años como mi hijo menor, a Josué, que se llama igual que mi hijo menor. Arriesgar es vivir en Ecuador, salir a la calle y no saber si vas a volver. Y esconder es como nosotros vivimos en Ecuador, escondidos, con miedo. El 73% de la población ecuatoriana tiene temor de salir en las noches a las calles. Eso está quebrando nuestra economía. Vivimos en desesperanza. Esa es la realidad. Por el resto, no he revisado, le soy súper franca, no he revisado los casos de violación a derechos humanos en Venezuela. Cuando tenga tiempo para hacerlo, lo haré. Hoy
ocupo el 100% de mi tiempo en revisar los casos que ocurren de Ecuador. Y cuando usted me habla de derechos, yo le voy a decir de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de los derechos de las autoridades en este país que son violentados a diario. De esos derechos sí le puedo hablar. Entonces, Luisa González está aislada de una realidad, que también hoy importa al Ecuador, porque hay venezolanos en el Ecuador que han salido huyendo de ese régimen. No quiere fijar usted una postura. Cuando usted pivotea, lo hace muy bien, Luisa, se lo digo, lo hace muy bien. Su asesor le ha trabajado muy bien el pivoteo, el retomar mis frases, pero esto es muy claro y es frontal. Voy a volvérselo a preguntar, voy a hacer una pausa para ver si... Le acusa ahora de que un asesor le está diciendo a Luisa lo que tiene que decir y cómo manejarlo. ¿Qué países están violando los derechos? González, candidata a la... A ver. Vamos a tener ahí la segunda parte, después de la pausa, ¿no? Querido Fernando, en la pausa he dejado el micrófono y la cámara abierta. No necesito consultar a ningún asesor. Yo sé manejar mi comunicación. Soy una mujer capaz, inteligente y que llevo yo misma las riendas de la conducción de mi campaña y de las líneas con las que yo me comunico hacia los ecuatorianos y hacia el mundo. Y vamos a ver, yo le desafío a usted a que muestre cuántos países del mundo violan derechos humanos, violan la democracia y llevan relaciones comerciales con Estados Unidos. Una. Dos, usted habló de aislamiento. Y yo Venezuela, le voy a decir empezando Venezuela, en eso tiene razón, empezando Venezuela, tiene relación comercial con Estados Unidos, tiene toda la razón. Eso no quiere decir que no se fije una postura en torno a qué tipo de régimen es el que se encuentra en el... Ojalá podamos hacer una cosa es la relación comercial. Ojalá podamos hacer una entrevista en la que dialoguemos sobre todos los países del mundo con los que Estados Unidos tiene relación comercial, que violan derechos humanos y que no están en esta lista. ¿Qué? Solamente se topa Venezuela. Oiga, Lo Luisa, siguiente que sí quiero hablar, pero ¿sabe qué? En eso tiene toda la razón, Tiene toda la razón en eso. No deja hablar, Luisa, tiene toda la razón, yo le doy toda la razón. Es cierto, es una hipocresía y un doble estándar. Es cierto, nada más que hay un pequeño detalle. Aquí hay precio por la cabeza de Nicolás Maduro, por la cabeza de Diosdado Cabello y por la de Vladimir Padrino. O sea, el tema Venezuela vende más que hablar de los otros tantísimos casos que sí ocurren también. Ah, bueno. O sea, dentro de que hay relaciones comerciales o no, hay recompensa y han fijado postura. Usted no la va a fijar entonces, ¿no? Para ya salir del tema, porque pues, si no quiere fijar postura, dígame que no ya. Yo sí quiero hablar de una palabra más que usted utilizó y es aislado. Nosotros acabamos de tener a finales del año anterior, la Cumbre Iberoamericana de Naciones. 19 países latinoamericanos la integran. Por primera vez en la historia se hace en Ecuador. Sí, y no llegó ninguno. ¿Sabe y no llegó ningún gobierno. Yo lo sé. No, ya lo sé que no llegó ninguno. Ya lo sé que no llegó ninguno. Entonces, Cero países. Y por primera vez. Ya le acabo de responder yo, ya se lo dije. Por primera vez se firmó, la declaración de presidente, porque no vinieron. Ahora, eso es estar aislado de la comunidad internacional. Rotas relaciones con México, un socio comercial con el que tenemos más de 1.000 millones de balanza comercial positiva. ¿Perdón? No, adelante, termine. Es que le está interrumpiendo, pues. Sí. Eso es estar aislado de la comunidad internacional. Un país como el mío, en que este año 2024 cerró con un decrecimiento de menos 2.2%, con miles de familias que cada vez caen en la pobreza, con casi la mitad de la población entre pobreza y extrema pobreza. Créame, Fernando, que en esta ocasión mi patria se está jugando la vida en las elecciones. Okay. Y usted hablaba sobre el debate. En ese debate no tuvimos ni siquiera 10 minutos para exponer los planes de trabajo. No hubo cómo debatir y hacer propuestas. El que más participó en ese debate fue Rafael Correa. Lamentablemente, los demás candidatos, en lugar de presentar propuestas, atacaron incluso a aquellos que ideológicamente
creen en otras posturas. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy llamando a la unidad, porque cuando tú gobiernas y cuando tú te presentas ante el electorado y le dices yo quiero gobernar este país, es para 18 millones de ecuatorianos, es para los que piensan diferente a ti, es para los que no te votan también. Para todos ellos tú debes garantizar una vida digna. Estoy llamando a la unidad de mi país, a dejar la confrontación, a dejar la pelea, a dejar el odio y la persecución. Y tú mencionabas muy bien la pregunta que me hizo el periodista Milton Pérez, si es que yo lo invitaría o no a debatir a Daniel Noboa. Y por supuesto que lo invito a debatir, porque hay que confrontar la mentira con la verdad. Y porque tengo todos los conocimientos, la capacidad, la verdad de mi lado, un plan claro para gobernar Ecuador, que los he puesto en conocimiento de todos los ciudadanos a través de mis redes sociales, con plazos a corto, a mediano, a largo plazo, con actividades a cumplir y con presupuestos también. ¿Y de dónde sacaría los recursos? Estructurado debidamente. Sé mi capacidad, sé la capacidad que tiene el candidato Noboa y sé que tengo toda la infraestructura, el equipo técnico también para poder sacar adelante al Ecuador. Por eso yo hablo de un revivir el Ecuador. No le gustó para nada esto a Fernando del Rincón porque le lanzó por fin un momento para que se luzca un poquito Luisa con todo el plan de gobierno que sí puede, digamos, sacar pecho de que tiene un plan consistente de gobierno. Ahora, si ven el nivel de debate, de presión que se somete el candidato al tener este tipo de entrevistas, buenas, malas, según el criterio que tú tengas, que la presionó mucho, que la interrumpió, bueno, así la tratan a los candidatos. La pregunta aquí es, Daniel Noboa, ¿cuándo va a asistir pues a una entrevista como lo está haciendo ahorita Luisa González en CNN? Se lo preguntó. Si yo tuviera un centavo mal habido o un acto mal hecho, no estaría aquí dando la cara sentada frente a usted, Fernando. Y le pregunto, ¿Daniel Noboa ha tenido el valor de sentarse ante los medios internacionales y que esté pautada una entrevista? Lo dudo. No sé si con usted ya haya aceptado una entrevista, pero en mi conmigo país no. no hacen... Conmigo no, y le he insistido, pero no se imagina cuánto, Luisa. Si habla con él, ahí dígale, ¿no? A ver si acepta. No he tenido el disgusto de hablar con él. En todo caso, Oiga, Luisa, para me mí tengo que ir. será un gusto volver a la entrevista. Oiga, me tengo que ir, sí, pero de verdad, mil gracias, mil gracias por aceptar las entrevistas conmigo, no son fáciles, pero igual que Rafael Correa y yo teníamos nuestros agarrones, pero era muy interesante. Entonces, Luisa, la invito, no sé, a lo mejor en la próxima... ¿Sí ven? Y se terminó en buenos términos, sin insultar a uno y a otro, sin encamarse peores cosas. Fue punzante, hubo presión. Luisa también destacó. Me sorprende mucho en todas las entrevistas de Luisa González la tranquilidad con la que puede manejarlos, en serio. No sé, quizás otro candidato ya hubiera explotado hace rato, pero bueno, es realmente admirable, ¿no? Cuando la tranquilidad se sobrepone a cualquier otro pensamiento. Y eso significa la calidad de un estadista, hasta cierto punto. Amigos, amigas, nos vemos más adelante con más información. Si no lo has hecho, te invito por favor a que le pongas me gusta, suscríbete al canal. Gracias por comentar, comparte este video y nos vemos más adelante con más información en el canal. Por acá te dejo 2 videos y el botón de suscripción para que te unas a nuestra familia. Un abrazo, cuídense mucho.